dijeron la culpa es del hombre y luego dijeron es de las mujeres. Alguno dijo es del ser humano, tan feo, tan malo y tan impertinente. Esta es la tercera edición de Pariendo Centauros, su podcast de confianza, podcast sobre biopolítica. Está cagado, ¿no? Porque cuando me dedicaba al rollo de tocar en banditas de rock y eso, como que la idea era hacer el tipo de música que tú querías escuchar, que necesitabas escuchar, y pues creo que eso también se aplica en cierto sentido acá, ¿no? Hacemos el tipo de podcast que nos interesaría escuchar, el tipo de problemas que nos llamaría la atención generar, y pues bueno, esperamos que esto funcione para generar, o bueno, tenga por ahí sus salidas para construir algo de comunidad y de resonar con otras personas. Pues estaría chido que dejaran eso en la cajilla de comentarios, en donde sea que se hayan entrado de este episodio. Y pues bueno, vamos a entrarle. El tema de este tercero tiene que ver con la violencia reaccionaria, las autodefensas y pues la violencia como modo de transacción contemporáneo. Entonces, pues bueno, introdúcenos al tema. Sí, bueno, este tema surgió cuando, pues bueno, estábamos terminando el podcast pasado y estábamos platicando sobre un documental, me parece que es de Playground, de un compa trans que... Bueno, este compa se autodenominaba anarquista y pues más o menos la temática del documental era, pues bueno, cómo reaccionaban estas personas frente a los nuevos levantamientos de ideología fascista que han surgido por el mundo. Esta persona se localizaba en Inglaterra y pues bueno, nos platicaba que pues llegó un punto en el que la violencia estaba tan canija y era ejercida de tal modo para con la comunidad en la que él se encuentra y para con personas a su alrededor, personas cercanas, que dijo, pues bueno, no me voy a esperar a que me toque a mí como para tomar una reacción frente a este fenómeno que nos está pues lastimando. Y pues bueno, creo que más o menos así surgió la idea, pero pues creo que también la idea un poco es localizarla en lo que tenemos más cercano, lo que nos atañe un tanto más, pues por esta cercanía que comento. Y creo que se fue derivando en hablar sobre las autodefensas, sobre esta violencia reaccionaria que ha aumentado pues un tanto en el país, o al menos ha aumentado con este nombre de autodefensas. Entonces, pues bueno, básicamente para empezar, nos gustaría comentar que pues el punto central de este tema sería la violencia, pero por ahí he escuchado algunas consignas o pues platicando con la banda surge esta pregunta de pues bueno, que a final de cuentas, ¿qué es la violencia? Si la violencia la podemos encontrar pues como moneda de cambio, es un tipo de... es una forma de lenguaje y es una forma en cómo nos relacionamos, pues al menos en el ambiente y en la esfera en la que nos encontramos ahorita, ¿no? Donde todas las relaciones que tenemos son básicamente verticales y es muy difícil encontrar esta horizontalidad o esta empatía con el otro, ¿no? Porque, pues bueno, las relaciones que tenemos es básicamente una dialéctica de amo y esclavo, en donde pues tu jefe te explota, explotas a tu pareja, explotas a tus hijos, te violentan y pues básicamente es un ir y venir y pues nadie se escapa de esto, ¿no? Y otra forma más grande o más densa que podemos encontrar de la violencia ya sería es parte de la dominación de los cuerpos, pues todavía más cabrona, ¿no? Como los mutilamientos, asesinatos, anulación, asaltos, lo que vimos con este compa de la combi que pues le dieron una rastriza por subirse a saltar. Entonces pues es algo que ya tenemos súper atravesado, súper encarnado. Pero lo interesante de aquí es cuando la banda empieza a decir hasta aquí. Y de qué forma se contrapone a esta y cuál es la respuesta, ¿no? Y creo que esto también nos deriva a, bueno, que ya lo vamos a estar platicando más adelante, a otra forma de relacionarse consigo mismo, con el Estado y con la concepción que tenemos del Estado o de, pues, estas agrupaciones
o esta forma que tenemos de civilización o de organización, porque pues en primera el Estado pues el discurso oficial es que se funda en pro de cuidar, proteger al ciudadano, al civil, darle todo, pues no sé, esta forma de organización, pues te da todo como para que tú puedas tener una vida tranquila, una vida feliz, una vida en la que te desarrolles, etc. Pero pues vemos que no ha sido así, ¿no? Entonces cuando se rompe este discurso, pues ocurren cosas como son esta ondita de las autodefensas. Pero ya para no meternos más, irlo desarrollando de forma más precisa a continuación. No sé si quieras empezar, pues bueno, con este tema. Ajá, pues justo en la línea de lo que comentaste, las muchas formas de violencia. Como este primer comentario tiene que ver con 4 postales, ¿no? Con 4 escenas en donde, bueno, que son relevantes porque son historias cotidianas que son altamente violentas, ¿no? El primer escenario en el que pensé como para plantear esta microfísica de las transacciones violentas es el momento en el que estás en el consultorio médico o la anécdota que te cuenta algún familiar en el mismo escenario, en donde el personal de la salud te está regañando o te está sermoneando por por no hacer suficiente ejercicio, por no alimentarte de manera sana, pero, o sea, no lo hace de manera didáctica, no es como que te esté enseñando algo, ¿no? Sino que te está regañando por no haber estudiado medicina y por no conocer cómo funcionan los procesos fisiológicos, y esto lo hace utilizando tecnicismos, alardea de su carácter super especializado, y vale madres que el personaje que te está regañando no se note que no hace ejercicio, se note que fuma, que tenga los dientes amarillos por el tabaco. Este güey empieza a regañarte, ¿no? Por no ser médico, por no ser tan consciente de tu cuerpo a nivel fisiológico. Y pues vaya, tú estás como que en posición de paciente, ¿no? O de usuario del servicio. Se supone que este es el experto, es el amo en esta dialéctica. Entonces tú vas también como en situaciones de, o sea, ya estoy yendo porque ya me dolió, ya estoy yendo porque estoy sintiendo mal, y además del malestar físico tienes esta especie de culpa, ¿no? Es necesario remarcarte que el problema de que tu cuerpo no funcione bien es tuyo, y el encargado de pues no sé, de resolver o de facilitarte la solución al problema no va a ser lo más sencillo, ¿no? Va a remarcar antes que nada que tú la cagaste, que tú lo estás haciendo mal. Escena súper frecuente de el IMSS, el Seguro Popular, etcétera, ¿no? Otra segunda situación acá súper violenta, están diseñados, vaya, no necesariamente de manera intencional, pero pues que igual no se corrigen para evitar la circulación de violencia. Los cuerpos hacinados en compartimientos pequeños, con mala ventilación, que son calurosos, que hay regímenes de horarios estrictos, lo que ya habíamos hablado sobre la competencia para morirse de hambre al final, y que te hacen pensar que todo el otro es un enemigo, ¿no? Cuando estás a las 7 de la mañana a punto de entrar al metro, y entonces no importa si alguien te pisa, pues te mientas madre, y si se empujan, cualquiera que se atraviese es un pendejo, etcétera, ¿no? No sé, es un ambiente súper hostil que está como que pensado para eso, ¿no? Para que recibas a los otros no como iguales, no como compañeros, no como colegas que están persiguiendo igual y a su modo, pero un mismo objetivo, que es hacerse de los medios para subsistir. Pues no, o sea, en el ambiente de tengo que llegar temprano a mi chamba porque si no me descuentan X porcentaje, pues vale madres, ¿no? Todos los otros cuerpos son enemigos. La tercera postal que seleccioné es esta cuestión de la palabra discusión, en donde pues cuando uno piensa en discutir con otra persona, discutir un tema, discutir cierta cosa, cierto tópico, no es como que pensemos en, güey, vamos a sentarnos a hablar de manera verbal y racional, ¿no? Sino cuando uno piensa en la discusión es levantar la voz, intercambiar insultos, y sobre todo tener la razón. O sea, no es escuchar a la otra persona. No hay... Y no es como que importe la posición del otro, lo que importa es que mi posición sea la que se impone. Y
bueno, esto lo vamos a trabajar un tanto más adelante, ¿no? Como que el acceso al diálogo, el acceso a la racionalidad, pues suelen como quedarse por sentado cuando se pide que le hagas una petición al Estado a través de escribir un formatito, de petitorio y utilizar ciertas palabras, como si toda la banda pudiera acceder de manera uniforme a este diálogo, entre comillas, verbal y racional, que más bien genera pues ciertas líneas de sordera institucional que no pueden atenderse, o bueno, que a través de las cuales no te puedes hacer escuchar, sino utilizando cierto tipo de fuerza, pero pues como la fuerza que ejerces no es la fuerza del Estado, pues eres percibido como violento, siendo que si esta misma fuerza fuera ejercida desde el Estado hacia ti, entonces sería una intervención de pacificación o algo por el estilo, ¿no? O sea, hay una cosa semántica muy interesante que pues nos lleva a la cuarta postal, en donde la policía opera de la misma manera que el crimen. La única diferencia es que unos tienen la autorización del Estado para ejercerla. Pero pues en los enfrentamientos o en las experiencias con la policía, en las experiencias con el crimen, pues aparecen las mismas irregularidades. Hay empleo de armas, hay insultos, hay humillación, hay despojos de bienes materiales. O sea, son como que reversos de la misma moneda, y no solamente en términos dialécticos, en donde una cosa está en el extremo opuesto de la otra, sino que es lo mismo, es el mismo tipo de agresión, es el mismo tipo de fuerza brutal, con la única diferencia de que la policía tiene el uniforme y el aval del Estado, mientras que el criminal generalmente no tiene ninguna de las dos, porque está pues en el polo más ignorado por el Estado, ¿no? El rollo más marginal. Entonces, bueno, particularmente estos, yo diría particularmente estos últimos dos, pero pues como que en los 4 ejemplos, por ahí se perfila que el rollo de hacia quién se ejerce la violencia es pues hacia alguien que está en una posición de vulnerabilidad sistémica además, y pues la pregunta va no tanto a qué hacer en estos momentos, sino qué cosa originó que llegáramos a esta circunstancia, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, yo en lo particular, buscando sobre el tema, pues te das cuenta de que, pues bueno, sí, como lo comentas, es un escalafón de alternativas o de salidas que te buscas para ponerte a la violencia, ¿no? Justamente una de las primeras que estaba encontrando es que, pues la primera es esta contestación, ¿no? Esta forma de buscar el diálogo con el Estado y pues decirle, oye, güey, es que mira, está pasando esto en mi comunidad, ya pasó esto, ya fuimos tantos y pues bueno, échame la mano, ¿no? Ayúdame a que esto se dé. Ajá. Y pues la mayoría de las contestaciones del Estado es básicamente nula. No existe una contestación a la demanda o no sé, llega a pasar que pues te manda patrullas a tu colonia durante 1 o 2 semanas y pues bueno, ya con eso piensan resarcir el daño, que se calmen un poco las cosas, pero pues bueno, ya después Dios dirá. Lo comento porque hace poco acá afuera vino de visita a mi tía y pues normalmente viene a recogerla a su esposo. Entonces en la noche yo estaba dormido y de repente escucho gritos acá afuera, ¿no? Digo, bueno, quién sabe, ¿no? Va a ser banda que está jugando, banda que se está gritando, no sé, cualquier cosa. Ya, total pasa, fueron, no sé, cosa de 1 minuto para largo. Entonces, bueno, ya después escucho que no, que le habían quitado el carro a mi tío con punta de pistola. Los gritos fueron así concisos de bájate de aquí. Y pues no hagas nada más, ¿no? Y pues ¿qué te queda cuando tienes una pistola apuntándote en la cabeza? Pues te bajo, están mis chavitos aquí al lado en el asiento de al lado, pues buscar que la pérdida sea mínima, sea simplemente material, ¿no? El automóvil. Ajá. Entonces, pues bueno, tú haces la denuncia y te preguntan, bueno, ¿qué carro traías, no? ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué carro era? ¿Por qué lo ibas presumiendo? Etcétera, ¿no? Entonces, al parecer, la culpa del delito, de que se haya llevado a cabo, pues es básicamente del usuario del delito, ¿no? Que pues a final de cuentas tú estás existiendo de la mejor forma posible y de repente pues tú también ya eres el culpable de cómo está la situación.
y en este caso es interesante porque el Estado, estas fuerzas policiales del Estado no adquieren ninguna responsabilidad, ¿no? Porque no tienen el personal suficiente, no tienen el equipo suficiente, no tienen entrenamiento, etcétera. Entonces es súper curioso, ¿no? Porque, pues bueno, creo que se nos ha adoctrinado, se nos ha mencionado que pues la forma en la que tienes que enfrentarte a la violencia es por medio del diálogo, ¿no? En donde, pues bueno, se le dice a tu atacante, a la otra persona, oye, no me ataques, oye, ¿por qué tienes que hacer esto, no? Muy como lo que sonó ahorita con Bárbara de Regil, ¿no? Que si vives con una persona violenta, le digas que no, que tú eres una persona valiosa y que no tiene derecho sobre ti y sobre tu cuerpo. Entonces, pues es básicamente este símil muy, muy curioso porque es lo que nos comunica en un primer instante, ¿no? El hacer la denuncia y buscar el diálogo. Pero bueno, para abrir, como comentaba, para abrir esta onda, nos metimos mucho en la onda de las autodefensas porque creo que es la violencia, es la respuesta, la última respuesta que se tiene frente a la violencia. Cuando ya existe un hastio horrible, cuando ya no tienes ninguna otra salida, lo que se busca es la violencia. Y yo encontré 3 casos como muy particulares que han habido aquí en México. Hay más, pero creo que son los más representativos. Y pues bueno, que creo que dibujan de mejor forma una viñeta para dar explicación o para intentar generar más preguntas a partir del tema. El primero es un caso en Chiapas en donde surgieron grupos paramilitares que tenían como fin propagar la agenda del partido en el poder, en este caso era el PRI. Me parece que esto es más o menos del 2004 y bueno, la búsqueda de este grupito era eliminar la oposición y casos de grupos de autodefensas comunitarias que se habían formado como respuesta a la violencia en general. Se había formado pues ya de una forma muy, muy cañona en el estado, en donde pues había personas desaparecidas, había violaciones, despojo de bienes materiales, te cobraban uso de piso, etcétera, ¿no? El segundo, fue en Guerrero, en donde las autodefensas surgen a causa de la frustración de la policía comunitaria. Estos eran unos grupos que apoyaban a la policía estatal. Y pues bueno, más o menos tenían un diálogo con el Estado, pero se generó pues ya una vez que surgió este grupo de policía comunitaria, ¿no? Y pues bueno, esto surgió porque las fuerzas del Estado no se daban abasto para las necesidades que surgían alrededor de su situación. Entonces, aquí vemos a diferencia de la primera, es que bueno, sí se funda en la comunidad, pero después se va a aliar con el sistema policial estatal, el que pues tiene todo el derecho de ejercer la fuerza para con la población civil o la población que comete algún delito. Y la tercera esta surgió en Michoacán, creo que es la más sonada y pues bueno, la que nos vamos a desarrollar un poquito más. Estado en el que las autodefensas surgen desde las comunidades y se esparcen a gran velocidad por una gran área del estado. Estas se originan normalmente en la parte denominada la zona caliente, que también colinda con el Estado de México, y que pues bueno, normalmente son zonas alejadas, muy alejadas del centro, y pues bueno, aquí vemos que las personas pues viven con escasos recursos, tienen muy poco, nulo acceso a la educación, pues otro tipo de trabajos que no sean enfocados en el campo. Y aparte de esto, creo que una de las cosas más interesantes es que están súper alejadas de las zonas céntricas, de las zonas comerciales, y pues son zonas en las que no se tienen noticias, al menos desde los medios pues populares o convencionales, ¿no? Entonces solamente se habla de estas comunidades cuando ya pasó algo súper cabroncísimo y pues es difícil no prestar atención a estos sucesos. Y pues bueno, la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa? ¿Cómo es que llegamos a esta acción de empezar a
a levantarte en armas para defenderte frente a estos grupos delictivos. Y pues bueno, ¿cuál es ese punto de quiebre para que respondas con la misma moneda, ¿no? Para que, no sé, una persona que tiene una tortillería, una tienda, una persona que trabaja en el campo, pues deje todo esto como para que pueda responder de una forma igual. Y bueno, yo encontré una tesis de, la persona se llama Alexis Charem, es para obtener el título de licenciatura en Ciencias Políticas en el ITAM. Y pues bueno, me gustó mucho porque creo que describe de una forma muy concisa cómo se crean estas autodefensas. Y aparte de todo, cómo empezar a separar y a denominar a estos diferentes grupos armados que no están aliados con el Estado, pero que tampoco forman al menos de una manera confesional, no tienen ligación directa con el crimen organizado. Y pues bueno, lo que aquí nos comentaba el compa Alexis era que pues bueno, justamente surge este escalamiento en el que pues, primero buscas el diálogo, buscas manifestarte, no te hacen caso, nada, y el último paso, el último escalafón, el abismo, también en armas. Y pues bueno, dice que normalmente, y creo que todos lo hemos visto, normalmente nos hemos acostumbrado de una forma muy macabra a la violencia que ocurre aquí en México, en donde pues bueno, no es normal que veas en la página de Humans, de Mexicans of Late Capitalism, que pues veas una bandita desayunando y al lado hay un cuerpo, ¿no? Ya con las marcas del Ministerio Público. Ajá, sí, con las marquitas de balas, la silueta del cuerpo y la banda acá desayunando, ¿no? O, pues bueno, tu respuesta es o te vas más temprano o hay toque de queda y después de las 8 ya no sales de tu casa porque empiezan a asaltar o empiezan los asaltos, las balaceras, o ya sabes a qué zonas de tu comunidad no meterte porque, pues bueno, te ve feo, te andan cazando, o pues bueno, cosas por el estilo, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado de una forma muy cabrona a la violencia, la hemos normalizado de una forma terrorífica. Pero pues bueno, esto pasa aquí en el Estado de México, en el Distrito Federal, que pues es la zona que al menos yo tengo como más presente. Y pues bueno, no llegas a levantarte en armas, ¿no? A lo más que llegas es, pues bueno, le respondes al asaltante, buscas no entregarles tus pertenencias, soltarle un putazo, pero pues hasta ahí no hay realmente una organización comunitaria para pues ponerte de acuerdo con los vecinos y decir, pues vamos a actuar de determinada forma, vamos a hacer un plan de acción, etcétera, ¿no? Creo que todo es muy, muy circunstancial y es como lo normal, ¿no? Y lo que el compa comentaba es que estos grupos empiezan a surgir cuando ya se están metiendo con tus medios de subsistencia. Es decir, cuando ya te están cobrando por tener tu negocio, porque no le pase nada a tu negocio, cuando ya la violencia está tan... ya te despojó de tu territorio, de la geografía en la que te encuentras y no hay ninguna salida más, no puedes escapar porque no tienes los recursos como para mudarte o cambiarte de estado, de comunidad, no cuentas con los posibles para dedicarte a otra cosa, ¿no? Para ya no dedicarte al campo, para ya no dedicarte a tu vida, y pues buscas un trabajo de oficinista en donde pues, más o menos puedas existir de forma más tranquila. Cuando ya no te queda ninguna de estas otras salidas, cuando ya se meten con tus medios materiales, ajá, pero bueno, más con tu forma de vivir es con con estos medios de producción que de una forma, este es el punto en donde pues a contestar de una forma a la violencia y al crimen organizado. Y está cabrón, ¿no? Porque me acuerdo mucho también de un caso en Michoacán, en donde entonces escuchaste del patio. Me suena. Apenas sonó mucho ahorita, porque lo destituyeron de un párroco católico y es muy famoso por ahí por 2006, creo.
porque el compa estaba oficiando misa, le tomaron fotos oficiando misa con un chaleco antibalas abajo de la sotana. Entonces, pues, se armó o sea, como un párroco, un agente del bien, de la tranquilidad, de todo lo bueno que hay en la sociedad, como trae un chaleco antibalas. Por resulta que este padre Hoyo se levantó en armas contra el crimen organizado. Llegó a un punto muy cabrón en donde se organizaban, no solamente como para defender, para también atacar a estos colectivos, empezar a cazarlos, empezar a triangular la información que tenían. Tenía una policía que daba sus rondines, pero aparte de esto también tenía un grupo de inteligencia. Eran los que estaban pues agrediendo a los civiles, y para ir escalando más y llegar con el mero, ¿no? Con el comandante, con el que estuviera a cargo de estos grupos delictivos. Y está interesante porque acaba de salir que el compa lo destituyeron del cargo y me parece que va a ir al Vaticano pues para pelear su caso, ¿no? Y lo que él comentaba es que y lo que lo llevó a organizarse de esta forma es que decía que estaba en el confesionario y llegaban las personas, no, es que ya levantaron a mi primo, desaparecieron a mi marido, violaron a mi hija, etcétera, ¿no? Y lo que él comentaba es que, pues bueno, yo qué hacía, ¿no? Yo como responsable de esta comunidad, pues no les iba a aventar un rosario y a darle el pésame, ¿no? Entonces, comenta también que secuestraron a su hermano. Él personalmente fue con un grupo de personas a rescatarlo en unas cuevas. Y ese día lo mandó para Estados Unidos a su hermano, pues, para que sacarlo de la situación, ¿no? A partir de esto es cuando empieza a generar estas policías comunitarias y empezar a contestar de una forma muy pues, cabrona, ¿no? La última contestación a esos grupos delictivos. Madres. Yeah. Está violento el asunto. Digo, o sea, hay varias cosas que me llaman la atención, ¿no? O sea, uno es este rollo que mencionaste de, pues ocurre en municipios de los que la neta no sabes nada, no es como que aparezca en la primera página de o en las cosas de Conoce México, pues no, o sea, no, obviamente esos municipios no aparecen. Y ni siquiera es porque esté algo interesante ahí, es porque no son accesibles por las rutas de autopista y demás. Entonces, pues la banda no va ahí. Cosas como lo que recordaba es cuando mencionaste Guerrero, es que a principios de año en un municipio que se llama Chilapa, me parece, pues hubo una nota en donde pues mataron a un grupo de música regional que pues sostén de las familias, y entonces lo que pasó fue que las personas que quedaban para tomar las armas eran niños, ¿no? Era bandita de entre 12 y 15 años que agarró armas que ni siquiera son armas militares, ¿no? Armas de cacería, y se pusieron a practicar ahí en la cancha de la escuela y esas cosas para defenderse y para unirse a la policía comunitaria, porque, pues, o sea, literalmente habían matado y ofrecían el código, y fue como que así el paso súper inmediato, pero también recuerdo que en las fotos, pues sí, o sea, sí se veía impresionante, ¿no? El grupo de morritos, pues vestidos acá con ropa militar, con pasamontañas o con paliacates acá, cubriéndoles el rostro. Sí, por fue, o sea, aquí hay ¿de dónde queda? Pues no, o sea, no es un sitio que yo tenga, que yo pones a una de esas fotografías de Guerrero que compras en la papelería, pues no puedo señalarte en dónde está el municipio. Algo como que esto es muy sintomático, ¿no? Es ahí en donde la banda está desesperada, donde la banda es vulnerable, donde la fuerza policial está lejos o es difícil acceder, y se genera como que es un ambiente genial para que llegue la banda y se ponga a explotar. Más pues esta última cuestión que comentas, donde pues de un mundo donde te fastidia, ¿no? El hecho de que la banda esté atacando, estén pasando de lanza con
las cosas que tú haces, sobre todo cuando operas con el discurso de, se supone que yo no estoy haciéndole mal a nadie, pero están pasando tragedias, ¿no? Y eso me orienta hacia pues el punto desde donde decidí abordar qué cosa podría explicar las cuestiones de las emergencias violentas. Todo lo estoy utilizando como que acá el lugar súper común, súper cliché de autores contemporáneos, pero pues me remití a Gilles Deleuze y hacia el contexto, al concepto de desterritorialización, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar a qué es una desterritorialización, primero ellos, bueno, Deleuze y Guattari, hablan de la territorialización como un proceso en donde se instauran un conjunto de prácticas que son explicadas con un conjunto de significados, y esto organiza pues cómo funciona la cultura, cómo te relacionas con la realidad. Entonces, modos de territorialización es pues, hacer un baile, hacer un ritual, pintarte la cara de cierta forma, vestirte de cierto modo, plantear que el tránsito por ciertas instituciones, o sea, el rollo de tienes que pasar por la escuela, bueno, por la primaria y por la secundaria y así, es un modo de territorialización, ¿no? De la manera en la que la tierra cobra un sentido y las relaciones con esta zona cobran sentido para las personas que la habitan. Y o sea, como que ahí encima del proceso de territorialización van las instituciones, va la comida, va el maquillaje, va los rangos jerárquicos y etcétera, que le dan forma a la sociedad o a los grupos sociales. Pero entonces, lo que estos autores plantean es que una vez que tienes por ahí dispersos los modos culturales, ¿no? Pero llega acá el archienemigo de todos, o sea, el capitalismo, y lo que hace es separar estos sistemas culturales en sus componentes, los desactivan, los reorganizan para acoplarse al modo de producción. O sea, con esto deshacen el territorio, y lo separan en un montón de formas que así en aislado pues, no significan nada o pierden su sentido. En experiencias pues seguramente bastante traumáticas, como el hecho de que el tipo de bordados de los pueblos originarios pues ya no sea un bordado con significado, sino una ropa de diseñador, ¿no? Una prenda que pueden venir los extranjeros a ponerse y a tomarse fotos y decir, me encanta Oaxaca mientras yo soy blanco, ¿no? O sea, digo, seguramente es traumático. Si ese bordado te cuesta trabajo y si sabes que es de una manera y etcétera, producirlo no con los significados que tenga, sino para vendérselo a gente blanca de Ciudad de México, de Monterrey, que viene a tomarse una foto para mostrar lo deconstruidos que están, pues, o sea, no está chido, ¿no? O el rollo de que los instrumentos pasen a ser artesanías. Digo, para esto recuerdo que hubo una ocasión hace unos años que fui con un compa a esta feria de las culturas amigas que hacían en el Zócalo. Sí. Y bueno, con este compa estábamos, como tocábamos una bandita, principalmente estábamos enfocándonos en los instrumentos musicales, ¿no? En los tamborcitos, en las flautas, o instrumentos de aliento y demás. Y cuando llegamos al puesto de, me parece que era el puesto de Ghana, le preguntamos por un instrumento de cuerdas que tenían allí exhibido. Ya pues el sujeto medio nos comentó que se utilizaba para interpretar música regional, y nosotros después le preguntamos, bueno, o sea, ¿y esto cómo se interpreta? ¿Dónde podemos ver qué onda, no? ¿Dónde podemos aprender a tocarlo? Porque pues se veía bastante chido. Y el carnal nos dijo, no, es que esto solo se utiliza, usó la expresión en música de culturas. O sea, en los grupos como que hacen música folclórica y eso, pues esa banda la utiliza, pero fuera de eso no se usa. Y el que ahí tenían se supone que era funcional, pero lo vendían como un artefacto decorativo. Sí. O sea, no, todo lo que tuviera que ver con ese instrumento, de cómo se genera, por qué se genera, cómo se interpreta, qué tipo de música se hace, no sé, se acompaña con cantos, se acompaña con bailes, se acompaña con otras cosas, estaba desactivado, ya estaba ahí enterrado, ¿no? Y el instrumento musical, que seguramente tuvo una función relevante dentro de un conglomerado cultural, pasa a ser una cosa decorativa. O sea, qué horror, qué terror. El hecho de convertir templos en sitios turísticos, o el hecho de que ciertos rituales, como el rollo de consumir peyote, deje de ser un ritual y otra vez lo utiliza la gente blanca para tener sus experiencias
de purificación y entonces contraten a ciertos chamanes para que les expliquen cómo consumir peyote, es deshacer estos rasgos culturales. Estás deshaciendo el territorio, lo estás desactivando y lo estás organizando para que sea vendible dentro del capitalismo. O sea, los ejemplos que ahorita seleccioné fueron como que un tanto radicales, enfocándonos en pueblos originarios, pero pues tenéis desterritorializaciones cuando tu puesto de empanadas ya no es tu puesto de empanadas porque debes vender un poco más para darle la tajada al cartel, porque si no te matan o si no te atacan o etcétera. O sea, ya no estás vendiendo empanadas porque es lo que pudiste hacer o porque es la salida que encontraste. Ahora estás vendiendo empanadas y estás buscando vender más porque si no te van a atacar. O sea, la función que originalmente tenía esta actividad está separada de su contexto original y pues ya no está funcionando, está generando un tipo de realidad que es una pesadilla, que es aversivo, que te da miedo, que te amenaza. Entonces, bueno, siguiendo otra vez con los compas de Luz y Guattari, lo que estos güeyes comentan es que pues cuando la realidad se vuelve una pesadilla en donde las cosas ya no significan lo que significan, ya no están relacionadas como estaban relacionadas, ya no se conectan, ya no significan, ya no funcionan, pues no, lo que hace la banda es buscar un modo de como que regresar a esa configuración que significaba algo, que les permitía entender la realidad, que les permitía ejercer cierto control sobre sus acciones, con el problema de que varias de estas reacciones, precisamente como son guiadas por un sentimiento de desesperación y porque fueron generadas de manera violenta, entonces se regresa, pero pues de manera agresiva, ¿no? Creo que el auge que en tiempos recientes ha habido para grupos nacionalistas súper conservadores que odian a los extranjeros o que tienen una actitud bastante agresiva hacia los extranjeros, tiene que ver con que, o sea, no es que esta banda sea perversa y que sean unos culeros que quieran matar a todos por alguna razón arbitraria. O sea, me parece que la circunstancia en donde estaban habituados a operar ya no funciona, ya no existe, y lo que están haciendo es tratar de volver a delinear estos territorios en donde puedan sentirse cómodos, donde las cosas tengan sentido para ellos, donde sepan qué hacer, donde el mundo sea controlable y por lo tanto sea predecible lo que va a ocurrir a continuación, porque de lo contrario ¿no? Y lo que sigue es, si el estrés se mantiene, es pues ponerte agresivo, ponerte violento para asegurar que puedes estar tranquilo, lo cual pues no, o sea, no necesariamente es una sugerencia o una cosa que me gustaría señalar como si fuera algo deseable, porque, y bueno, con esto pasamos al siguiente punto, la cosa que llamé necrosoberanía, es que cuando entras en una posición agresiva, pues la situación con la que te encuentras es con que el pueblo está matando al pueblo. O sea, incluso en este caso que mencionaste del padre Goyo, o sea, sí, estamos desactivando al cártel, estamos cazando a los sicarios, y sin embargo no es como que los sicarios sean empresarios o sea banda que, o sea, sí, seguramente tienen un chingo de dinero mientras están activos, pero, o sea, ¿cuánto tiempo es el periodo de actividad de un sicario, no? O sea, ¿10 años? ¿13? Y pues al final no es como que te jubiles, se den tu pensión, ¿no? Para que seas sicario honorario y que digas, no, pues sí, don Fernando, mi vecino del lado de 80 años, recibe su pensión por parte del cártel por haber sido un sicario honorario. O sea, no te retiras, ¿no? Cuando te retiras es en un ataúd. Y o sea que la carrera tampoco es muy larga, o sea, como que colocar en apuesta tu vida a través de un lapso bastante limitado de aparente riqueza, y digo aparente riqueza porque no sé, igual y te matan antes, igual y hay un cambio en la organización de poderes y entonces quién era tu superior ya no está tan superior, ya no está tan seguro, o igual y el gobierno de Calderón decide empezar a matar a los cabecillas de los cárteles y eso genera que se diversifiquen los cárteles y que entre todos los que estaban abajo, como ahora ya no hay una organización vertical, entre ellos empiezan a atacarse y como quien estaba hasta arriba solía ser un militar o un exmilitar,
pues al menos este güey tenía ideas sobre cómo manejar una organización de gente armada, pero pues en este güey tienes un montón de banda que fue ascendiendo porque funcionaban bien para la empresa, el cártel como empresa, pero pues no tienen organización, entonces van a hacer un despliegue súper agresivo de violencia atacando civiles y etcétera, ¿no? O sea, me parece que lo más arriesgado de estas medidas, de que la desesperación te lleve la desesperación y el miedo y el estrés y la ansiedad y etcétera, te lleven al punto de que tomes las armas, pues también indica que estás como que matando a otra banda que está igual de desesperada o igual de necesitada que tú. O sea, bueno, voy a regresar un poquito a una cosa que mencionaste al principio, donde se supone que las instituciones estatales pues están para apoyarnos, ¿no? Pero hemos notado, y como lo comentaste en el caso de Guerrero, que particularmente la policía pues no nos está defendiendo. Supuestamente debería, y así fue, siempre son el plano de la suposición, la policía se supone que está ahí para ofrecerte seguridad, ¿no? Para ejercer la fuerza pública, pero solamente cuando este ejercicio de violencia apunta a restituir o a mantener cierto orden. Entonces, bueno, va a cámara, ¿no? Si la policía está golpeando gente, pero lo hacen para que nosotros estemos más tranquilos, entre comillas, sería tolerable, estaría justificado. Sin embargo, pues nos presentamos con un escenario en donde si una institución como estas efectivamente lograra disuadir a los criminales de cometer crímenes, pues sería una institución innecesaria, ¿no? Sería un fracaso, porque, o sea, ¿para qué necesitas policías si ya nadie está cometiendo crímenes? Entonces aquí la hipótesis, y parece que estoy siguiendo mucho a los compas del Comité Invisible, es que pues, la intención o la finalidad de la policía no es para nada prevenir el crimen, ¿no? Sino atomizarlo o separarlo en unidades que sean suficientemente gestionables, que sean controlables, para ejercer ciertos efectos políticos en la población. Y con esto es, digamos, en la población con mayúscula, las personas que administran empresas, las que pueden atraer el turismo, etcétera. La población con minúscula, pues banda como nosotros, que medio estudió, pero pues eres obrero manual u obrero cognitivo, esa población no importa, ¿no? Son los cuerpos que producen el dinero, y si dejas de producirlo, afortunadamente, los otros están tan desesperados que hay alguien atrás de este güey que va a llenar su puesto. Es solo un dato. Y entonces esta población con P minúscula no nos importa, nos interesa administrar la población con P mayúscula. Y una manera de mantener cierto, o de ejercer cierto control en las masas es pues a través de esta representación, ¿no? Va a llegar a perseguirte, el cártel puede llegar a cobrarte derecho de plaza por mantener tu panadería aquí, entonces necesitas apoyar a esta persona, o necesitas comportarte de esta manera, o necesitas comprar este servicio de videovigilancia, o necesitas, en el caso más radical, tomar las armas. No sé qué tan difundido sea fuera del área metropolitana, al menos en mi experiencia en La Paz no he visto que eso ocurra, pero en Ciudad de México, si bien no llegan al grado de autodefensas, sí hay pues comités de vecinos que se juntan y que tienen grupos de WhatsApp en donde que funcionan explícitamente para reportar cuando está habiendo un crimen en la comunidad. Entonces, por ejemplo, acá en donde estoy habitando ahorita, incluso en las papelerías venden unos silbatos que utiliza la banda para indicar cuando están viendo que hay un asalto y, no sé, igual y no puedes o no quieres o no vas a bajar a atacar a ese güey, pero hay gente que sí lo hace, ¿no? Entonces estás viendo que hay un asalto o algo por el estilo, te asomas por la ventana, suenas el silbato y con cierta regularidad escuchas los silbatos por toda la colonia. Entonces sale la banda con palos, o sea, en alguna ocasión me tocó ver que salió un güey mamado con su pitbull y fueron a atacar al criminal, ¿no? Sí, güey, o sea, a ese grado está el rollo. Y, o sea, pues ya no es ni siquiera como que la banda pretenda, no sé, desarmar o inmovilizar al criminal y luego entregarlo de manera pacífica y racional hacia la policía para que el castigo institucional caiga sobre él, ¿no? Al contrario, lo que ocurre cuando capturan a estos güeyes es que lo supergolpean, lo superhumillan,
vaya, o sea, actúan como policía, ¿no? Ejercen violencia, lo humillan, le rompen la ropa, lo orinan, lo dejan bañado en sangre. Le toman fotos y eso lo exhiben en el grupo. Es así como que la representación de esto que pasa a los que se meten a delinquir a acueducto. Claro, ahí lo que le pasa a los que se meten a delinquir y son capturados, ¿no? Entonces, bueno, como que este comentario y va en el sentido de que no es algo que ocurra en las zonas de gran afluencia económica, ¿no? O sea, si te estás paseando, no sé, por la Narvarte, por Polanco, por Santa Fe, bueno, por la zona bonita de Santa Fe, la zona cara, no te encuentras con mensajes que digan vecinos organizados, si eres una rata cuídate, o ese tipo de mensajes en las lonas, ¿no? Te lo encuentras pues en colonias que están que coinciden con regiones marginadas, con las que tienen altos índices de pobreza, con las que tienen infraestructura urbana deficiente, y ahí es como que donde ocurren estos crímenes violentos, ¿no? Donde la banda, entre comillas, se organiza en aras de su propia seguridad, pero pues toman la fuerza o la fuerza de la soberanía en sus manos y ejercen pues, actos violentos que como que pretenden ser ejemplares, pero al mismo tiempo, por ejemplo, acá en donde habito, sabes que esto ocurre cada 2-3 meses, pero ocurrir, o sea, sigue sucediendo. Es como que más bien una gestión para permitir que la banda pobre esté ahí exterminándose entre sí. Es algo preocupante, porque pues este rollo, empezando por las cosas como grupos vecinos que se defienden por los linchamientos que fueron recurrentes en la década anterior, o sea, no es como que pretendan ser reconocidos como fuerza pública y pues tener así toda la de una institución, no necesariamente por el Estado, pero todos validada por la comunidad. Tampoco es como que tengan un proyecto o un discurso homogéneo. Sí hay regularidades en términos de no te metas con los vecinos del lugar, o que tomen fotos y luego las exhiban en ciertos grupos y etcétera, y que incluso hasta las personas sean durante un tiempo reconocidas como héroes, pero no hay un discurso homogéneo. Entonces pues siguen estando en el rubro de lo ilegal, ¿no? En este sentido, el hecho de que la banda deba cometer actos ilegales para preservar su propia seguridad, como que más bien no es la estrategia alternativa de un proyecto social, sino más bien testimonia el aparente fracaso del proyecto vigente. Y pues, o sea, ni tan fracaso, ¿no? Porque igual y el proyecto vigente apunta a que la gente pobre se mate entre sí, ¿no? O sea, en este sentido ni siquiera necesitas esta ficción de la película esta gringa horrible de La Purga, en donde los ricos tienen armas muy chidas para salir a matar a los pobres, ¿no? O sea, eso ni siquiera es necesario en México, porque en México los pobres se matan entre sí, sin necesidad de que tengas un día de 12 horas para que ellos se maten, ¿no? O sea, acá en Latinoamérica la realidad es mucho más efectiva que la ficción estadounidense sobre cómo disminuir a la población de gente de bajos recursos o de gente que no produce suficiente para el sistema. Entonces, pues bueno, en ese sentido, los ciudadanos de a pie, nosotros que somos pueblo con P minúscula, estamos ahorrándole recursos al ejecutivo, al poder que ejecuta gente, que mata gente. Y aquí es donde entran las risas grabadas, porque o sea, no es como que el presidente o que la policía siquiera esté seleccionando, castigando o disponiendo de los cuerpos que no producen riqueza, sino ahora no somos nosotros, el pueblo, quien lo está haciendo, y también el pueblo es quien toma todos estos esfuerzos de difusión y de hacerle publicidad, ¿no? Foto de publicar el video del asaltante al que madrearon en la combi, el hecho que puedes observar en los grupos de ciertas colonias donde cuando logran capturar a un criminal, ahí aparecen las fotos del cuerpo ensangrentado y lleno de orines y con la ropa desgarrada y con mocos y sangre en la cara. O sea, actividades que hipotéticamente deberían recaer en el Estado están cayendo en el pueblo, y esto no es un signo esperanzador, porque no es como que digas, güey, la comunidad estamos empoderando y somos autogestivos y la chingada, ¿no? O sea, al contrario, no hay un proyecto que vaya en ese sentido, no hay un proyecto alterno, y por lo tanto estamos como que haciendo el trabajo sucio que debería estar haciendo
el Estado. Entonces, mientras no tengamos un discurso así como que abiertamente anti-Estado para estas formaciones, más bien lo que estamos haciendo es subsidiar la necropolítica del Estado, y ni siquiera le estamos cobrando, ¿no? O sea, ni siquiera nos están pagando por hacer su chamba. Ni siquiera nos están dando las prestaciones de ley de la policía, que por cierto no están mal. La vez que, o sea, sí, acá con mucha pena comento que alguna vez trabajé en el área de recursos humanos de allá, de la Policía Federal, y no, o sea, las prestaciones están chidas, ¿no? Puedes acceder a un montón de gimnasios, el salario está bastante bien. Digo, es más del doble de lo que gano actualmente dedicándome a hacer educación. O sea, desde ahí tienes un seguro de despido, las oficinas están bonitas, están cómodas, etcétera, ¿no? O sea, digo, si estamos haciendo la labor de Estado de perseguir a los criminales, castigarlos, difundir lo que le ocurre a ellos, creo que lo mínimo que uno podría demandar es, güey, pues, o sea, págame rólame el subsidio que le das a esta banda. Pero mientras no se haga de esta manera, pues más bien, tanto las autodefensas, y digo, algunas autodefensas, porque entiendo que hay un conglomerado de personas que abarcan pueblos de Guerrero y etcétera, que sí están como que reniegan mucho de la forma estatista. Entonces me parece que esta onda como que sí está, o están orientándose al menos en el margen de un proyecto alternativo, de un rollo diferente. Pero lo que ocurre, pues, cerca de la Ciudad de México, pues no en ese sentido, ¿no? O sea, no hay un proyecto político, y pues más bien lo que estamos haciendo es pues hacer la chamba del Estado necro, del Estado muerte, y lo estamos haciendo gratis. Eso es lo que me preocupa un montón. Sí, creo que por ahí cerré mi comentario. Sí, no, y está súper cabrón porque, por ejemplo, ahorita que salió en todos lados el video del compa saltando la combi, Ajá. no pasó ni un mes como para que se esté difundiendo por exactamente los mismos medios que estaban súper compartiendo este video, el asalto que acaba de ocurrir aquí, creo que fue en Valle Dorado, en Ajá. donde se meten dos a una combi, y el compañero del asaltante le mueve el codo como aguas, Uh-huh. y este compa en chinga se voltea, y no he visto el video, vi la descripción, Uh-huh. pero se voltea y le dispara al pasajero que ni siquiera se estaba resistiendo, ¿no? Madre. Entonces, pues vemos que el primer video de la putiza al asaltante cobró sentido, tuvo relevancia, tanto así que pues ya ni siquiera te esperabas a que hubiera amenaza, no tú como asaltante, sino que ya en chinga empezabas a soltar balazos, de igual modo por el miedo que también te golpearan a ti, ¿no? Entonces Uh-huh. creo que es un reflejo muy cabrón de justamente lo que estás diciendo, que pues a fin de cuentas lo peligroso de esto es que realmente no existe un discurso que pues bueno vaya acompañando este tipo de acciones, ¿no? Es solamente bueno, como comentábamos, una violencia reaccionaria, porque pues lo que más te queda es más o menos proteger lo poco que te queda, ¿no? Como para que valga la pena poner en peligro tu vida, tu existencia, y pues bueno, más o menos mantener un tanto el estilo de vida que vas llevando, ¿no? Y está cabrón porque, bueno, no sé, creo que vale la pena también comentar que pues uno hablándolo desde aquí bien cómodo, desde su silla pegada a la computadora, pues está muy cómodo, ¿no? Empezar a hablar de autodefensas desde los libros, desde los textos, desde las lecturas, pero creo que también hace falta como presentar estos testimoniales de las cosas que ocurren, ¿no? Yo lo más cerca que estuve ahorita, además de pues esas entrevistas que le hacen al Padre Goyo, las entrevistas que le hicieron a esta banda de las autodefensas, empecé a leer el libro de Zarco, de Altamirano, y empieza con una familia, son 3 mujeres, 2 hermanas y la mamá. Apenas lo empecé, no voy a hacer spoiler ni nada, pero
está bien cabrón, habla de igual un grupo de crimen organizado, de bandoleros, que pues bueno, ya tienen su sede en una comunidad en particular, es alejado del Estado de México, más o menos allá por Cuernavaca. Y pues bueno, la onda al inicio de este libro es que, pues bueno, están este grupo acechando a la comunidad y este grupo de estas protagonistas mujeres, lo que le preocupa a la madre es que tiene una hija muy bonita, muy guapa, y en cuanto se enteren los bandoleros se la van a robar, ¿no? Y pues bueno, le dice, hija, es que ya cásate. No, mamá, es que ¿para qué me caso si pues el que me está pretendiendo solamente es un herrero y que va a hacer frente a este grupo de hombres armados, ¿no? Si ni siquiera los hacendados tienen fusiles y los medios como para hacerles frente a estos grupos, entonces ¿qué va a hacer un herrero, no? Entonces creo que en estos puntos es donde está cabrón. Creo que también hace falta mucha lectura y posicionarse desde estos puntos en particular, que son los más cercanos, la gente que lo está viviendo de verdad, y pues empezar a hacer como este intento de reflexión de estos lugares, ¿no? Porque bueno, como decías, pues está muy cómodo hacerlo desde aquí, no está muy cómodo hacerlo para tu proyecto de tesis, pero pues bueno, creo que también vale la pena posicionarse desde estos puntos y entender esta otra parte, ¿no? Que lo están haciendo desde la completa necesidad, desde esta posición en la que no te queda otra alternativa más en la que levantarte en armas y pues intentar también poner en la madre a esos güeyes que te están aminorando, que te están anulando de una forma muy cabrona. Pero sí comparto completamente contigo la idea de que también hace falta, pues bueno, como que para que estos grupos lleguen a funcionar de una manera más efectiva, o que esto pueda entenderse, podamos entenderla como una propuesta de relacionarte diferente, de una manera diferente frente a los hechos delictivos, frente a la violencia y frente al Estado. Creo que sí hace falta una lectura muy cabrona, pues para que exista pues ciertas ideas acompañadas de la acción. Y como mencionas, ¿no? Creo que ves en las entrevistas a estas personas y pues sí tienen un razonamiento, tienen un discurso muy marcado de por qué están haciendo este tipo de acciones. Creo que va acompañado de una forma muy, muy interesante. Y por ejemplo, lo que decía el padre Goyo, hacía mención de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Decía que si las leyes no eran en pro de la comunidad, en pro de la mayoría, entonces no eran leyes, eran solamente unos estatutos, pues bueno, del poder en turno, sino que, pues bueno, la propuesta era la otra, ¿no? Son leyes, son mandatos que van más allá del Estado, más allá de las leyes del hombre, y pues que son, a final de cuentas, y creo que esa es la parte también interesante, que pues son acciones que van relacionadas con esta parte vivencial muy, muy visceral, en la que pues no es que lo hayas pensado y es que hayas divagado mucho y que te hayas puesto a leer en cómo reaccionar frente a la violencia, sino que es la última alternativa, la última salida que tienes, como pues para más o menos defender lo poco que te queda y lo poco que no te han quitado. Entonces, creo que está cabrón, y aquí es donde me gustaría como presentar el punto siguiente, que es creo que ya lo dibujaste muy bien, pero solamente me gustaría como mencionarlo. Voy a hacer la anotación como para ponerlo en el refri. Ajá. Y es que, pues bueno, creo que vale la pena también pensar en qué tipo de propuesta se está generando a partir de estos grupos de autodefensa, porque a final de cuentas, como bien dices, es posicionarte de una manera muy, muy particular frente a los crímenes, frente a estas organizaciones delictivas, pero creo que también es una forma de posicionarte frente al Estado, porque bien, si el Estado ya no te dio las alternativas, no te escuchó, no te dio más opción que ponerte en armas, pues también quiere decir que el proyecto de Estado como ejecutivo no funcionó, fue un Estado fallido, y
lo que te queda a ti como sujeto es tomar las riendas de esto. Y está cabrón, es muy interesante porque, bueno, localizándolo en periferias céntricas como sería el Estado de México o el Distrito Federal, la parte comercial, la parte centro, pues está cabrón, ¿no? Porque creo que aquí no está canijo que alguien pues cuente esto como alternativa. Creo que no es tan fácil poner en peligro tu vida como para defender lo que tienes, porque pues aquí lo más que, o bueno, la mayoría de estos centros económicos, creo que a lo más a lo que llega el crimen, los grupos delictivos es igual y asaltarte, ¿no? Igual a actos. Bueno, o sea que no es poco, no hay que demeritar, pero pues uno, a lo más que llega es esto, ¿no? Como al secuestro, a no llegan a de piso, no te están esclavizando, ¿no? Ajá, digo, o sea, hasta ese punto no es menos. Sí, no, pero bueno, creo que lo interesante aquí es que, pues bueno, atentan contra ti, pero atentan en un lapso temporal muy corto, a diferencia de lo que se está viviendo allá, ¿no? Porque pues lo que pasas por aquí es el trama en el que te asaltaron y pues bueno, no te impide salir al día siguiente a trabajar o no te impide llegar a tu trabajo y ponerte a hacer tu chamba y luego regresarte, sí, y terminas con un chingo de miedo, terminas viendo a toda la banda que se sube a la combi, terminas volteando un chingo para atrás mientras vas caminando por la calle, pero pues bueno, pasa el hecho y al día siguiente ya puedes continuar de manera más o menos normal con tu vida. Y igual pues más o menos, ¿no? Es como la idea, pero en este tipo de comunidades no llega a pasar, ¿no? Que ya se meten completamente con la realidad que estás viviendo y no te dejan mayor alternativa que, pues bueno, aceptar cómo están sucediendo las cosas o levantarte en armas. Entonces creo que esta posición frente al Estado es muy interesante, pero es completamente reaccionaria. No existe un discurso, pues, que lleva más que el comenzar a matarte con los que tienes enfrente, sino que pues bueno, creo que haría mucha falta tomar como ejemplo esto y tomarlo para empezar a generarte preguntas, ¿no? De, pues bueno, y si te levantas en armas, ¿qué es lo que esperas para cuando esto, entre comillas, esto termine? Para cuando los objetivos o para cuando la zona se calme un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que esperas hacer después? ¿Regresar nuevamente a la vida como la estabas viviendo anteriormente? ¿O bien generar un nuevo proyecto de Estado, generar un nuevo proyecto de comunidad, generar nuevas alternativas para que esto no llegue a pasar otra vez, ¿no? También encontré por ahí un documental sobre Oaxaca, sobre la violencia que ocurre por allá, y estaba presentado desde el punto de vista de dos activistas muy relacionados con la policía comunitaria y con un proyecto que se estaba realizando como para esas personas que pues igual y personas, no sé, por ejemplo chavos que pues apenas se estaban metiendo y eran los que daban el pitazo para cuando pasara el grupo enemigo, o los que avisaban para cuando el negocio o la empresa que había por allá pues no había vigilancia, daba el pitazo y de repente llegaban a saltar, llegaban a hacer sus cosas, ¿no? Entonces el proyecto que esta banda tenía era, pues bueno, ya agarraron a estos chavos que estaban haciendo cosas malas pero que no eran tan malas, entonces lo que hacían era empezar a generar un servicio comunitario en donde te llevaban a ciertas comunidades como para darle para prestar tus servicios, que era, no sé, arreglar unas escaleras, si pasaba el río por ahí, hacer una presa para que no se inundaran tales plantillas, para que no se inundaran tales comunidades, y pues bueno, más o menos resarcir un tanto el daño, ¿no? Y lo que se comentaba aquí era que, pues bueno, es que esto es algo de un cuento de nunca acabar, porque pues bueno, ya rescatamos a estos chavos, más o menos logramos que pues, se reinsertaran en la sociedad, a tener una existencia más común, pero a final de cuentas van llegando otros, y se salen, entran. Entonces es un cuento de nunca acabar, porque a final de cuentas lo único que estás atacando es el síntoma de la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Realmente no estamos llegando a atacar como los cimientos de lo que ya comentaste muy bien anteriormente, que sería pues básicamente la organización y el funcionamiento que tenemos
del sistema económico actual, sería el capitalismo, en donde, pues bueno, son acciones, son sucesos que tienen que pasar, que suceden, como para que las cosas sigan ocurriendo del mismo modo. No estás quitando ningún engranaje, solamente lo estás resarciendo, estás poniendo un poquito de aceite como para que funcione un poquito mejor por un momento, pero no estás atacando el punto central de esto que nos ocurre, ¿no? O sea, creo que hay que también pensar estas autodefensas como un síntoma de la violencia que estamos viviendo, pero pues bueno, realmente no se está atacando de una forma más concisa aquello que lo ocasiona, ¿no? Creo que es todavía más grande, creo que es todavía más preocupante, más tétrico, y que pues bueno, más o menos lo único que se puede hacer es empezar a generar preguntas, a generar nuevos discursos, pues a partir de este tipo de ejercicios, ¿no? Que sería, pues primero que nada, hablar de esto, visibilizarlo y pues más o menos pensar en nuevas alternativas para que no vuelva a suceder, sí, pero que también no llegar a la centralidad de esto y no dejarlo solamente como a empezar a generar nuevas policías comunitarias, a levantarnos en armas, sino pues ir todavía más adentro, ¿no? Porque, o sea, lo que está ocurriendo aquí, creo que es parte también del ejercicio, lo que está ocurriendo aquí les está afectando de ese lado, ¿no? Y lo que está ocurriendo de ese lado nos está impactando también a nosotros. Sí, pues creo que con esto último como que ya terminaste de redondear la propuesta. Sí, no va en el... O sea, entiendo que es el paso al acto tiene que ver con que las palabras ya no funcionaron y entonces no se organiza en un discurso, pues se termina resolviendo síntomas, perpetuando el problema. Entonces, pues sí coincido en estos últimos puntos, y pues creo que también de ahí deriva esta propuesta que hemos estado hablando, que pronto le vamos a dar difusión, de pues ser una especie de acompañamiento en el orden de lo clínico, pero que también tenga una fuerte carga hacia la generación del discurso, partiendo de que pues es lo que hace falta, ¿no? Y entonces si tenemos el discurso para organizar como qué proyecto estamos haciendo, más allá de reaccionar ante el ambiente súper pesadillesco que nos está acosando, entonces probablemente podamos pues plantear un modo de relación distinto, un modo que se oponga al Estado y que sea un proyecto social que vaya un poco más allá de que yo y las escasas personas que están a mi alrededor se sientan más seguras, sino que en general, casi como banda, como colectivo, pueda haber un sentimiento de seguridad. Entonces, sí, pues creo que eso sería lo último que tendré por comentar. Sí, igual, creo que pues más o menos hemos tocado lo que queríamos tocar en esta ocasión, y pues sí, nada más eso. No sé si quieras comentar un tanto el proyecto que vamos a hablar, lo adelantamos o nos esperamos a ya subir las publicaciones. Pues nos esperamos a subir las publicaciones, igual pues sí, subimos las publicaciones y pues ya por ahí tal vez luego armamos un episodio especial donde lo presentemos ya que estemos dando el servicio, pero pues sí, a grandes rasgos tiene que ver con esta labor tanto práctica como discursiva de plantear otros mundos posibles. Pues sí, efectivamente sería eso. No sé, solamente apuntar, recordar que, pues bueno, si les gusta este cotorreo, o sea, hay que continuar con el diálogo. Estaría muy chido, pues no sé, que más bandas se acercara y empezáramos a generar nuevas ideas también a partir de estos espacios. No se trata solamente de pues dos compas hablando por videollamada, sino que creo que también estaría muy chido que está chido. Está muy buena la plática, pero pues empezar a tomar estos espacios
y empezar a utilizarlos para otro tipo de cosas más chidas, ¿no? Que no solamente sea el estar viendo series por Netflix y andar perdiendo 1000 horas en Facebook, sino creo que también sirven como para generar esas nuevas preguntas, generar nuevas propuestas que nos ayuden a afrontar, pues, no sé, las cosas un poquito mejor a como están sucediendo ahorita, esta realidad que nos está despedazando. Y pues sí, sería lo único. Yo con esto me despido. Va, pues sería todo. Ahí estamos al pendiente de sus comentarios, de quejas, sugerencias y cualquier cosa que gusten decir. Estamos abiertos a escucharlos y pues eso, ¿no? Esperamos que la comunidad vaya creciendo.